Para todos ustedes una muy buena noche, gracias por dejarnos informarle a esta hora y bueno, nos encontramos con Otto Ángel, nuestro director de lo que es la jefatura de redacción, quien nos trae también a un invitado en esta noche, Otto. Emilio, muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Nos acompaña el doctor Carlos Saldaña, pedagogo, una de las autoridades educativas en materia educativa del país, con quien vamos a hablar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Emilio. Vamos a comenzar con la información, ¿no? Sí, vamos a entrar de lleno. Y básicamente lo que queremos es saber cómo ve usted en este momento lo que es la educación, que es, bueno, la expertise que usted tiene y que nos puede ayudar con mucho con nuestra audiencia para entender dónde estamos en la educación en este instante. Brevemente, la educación en Guatemala no es un panorama tan claro para el país. Yo podría diferenciar 7 problemas graves que hay en Guatemala en materia de educación. El primero es el tema del derecho humano. La educación no se ve como un derecho humano, y eso obliga al Estado. Tenemos un problema de financiación. 3.2% se dedica del Producto Interno Bruto a educación. En toda Centroamérica, Costa Rica nos gana con 7 y El Salvador incluso con 3.4. O sea, somos el país que menos invierte en educación. El otro problema es cuántos niños y niñas entran al sistema. Es el tema del acceso. El otro problema es esos que entran, esos 4 millones de niños y niñas y adolescentes que entran, ¿qué calidad recibe? O sea, es el problema de la calidad. Luego tenemos un problema muy grave que no se nota mucho, que es el tema de la falta de pertinencia de la educación. La mayoría de niños en Guatemala son indígenas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto educación en su idioma materno reciben? Ese es otro problema, de todos estos podemos hablar, ¿verdad? El otro problema es la equidad para las niñas, para los pueblos indígenas, para las personas con discapacidad. Otro problema también serio es el tema de la participación ciudadana. ¿Cuánto participamos, cuánto apoyamos, cuánto discutimos en Guatemala para resolver los problemas educativos? ¿Y estamos dando pasos como sociedad para enfrentar seriamente esos problemas? Como sociedad no, porque la sociedad, lo claro en Guatemala es que la sociedad está fuera de la discusión educativa. La educación a la sociedad en sus diferentes expresiones la han ido quitando de esa discusión. Casi todo se reduce a la calidad de lo que haga el Ministerio de Educación o el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y todos los demás estamos fuera, más que para dar opiniones, discursos. O pagar. O la parte de la población, que en educación diversificada, en el ciclo diversificado es muy grave, 80% de la población, que tiene que pagar el servicio. Y se convierte en un servicio, ya no se convierte en un derecho. Entonces, la problemática educativa es cantidad y calidad. Tenemos problemas en los dos, cantidad y calidad. De hecho, hoy podemos ver en una de las notas que tenemos preparadas, doctor, mejoras en lo que es la calidad educativa, consolidación de programas y mantenimiento de la infraestructura. Son algunos de los desafíos que enfrenta este año el Ministerio de Educación. Veamos. Con 4.1 millones de alumnos en el actual ciclo escolar, el sistema educativo enfrenta muchos desafíos para brindar una mejor calidad educativa. La ministra de Educación, Cintia del Águila, considera que una prioridad inicial es extender la cobertura educativa. Buscar quiénes nos están faltando dentro de los lugares para poder seguir en este estudio de la matrícula. Como segunda prioridad, consolidar los programas de lectura y matemáticas en la que los resultados de 2014 reflejan un punteo más alto. Ya tenemos una variación en un resultado de una evaluación, pero no es la única forma. Tenemos que ver que en el país también haya mejoras cualitativas y la transformación del nivel medio. El año pasado se graduaron 4.000 estudiantes y de ellos poco más de 3.000 se inscribieron en la Universidad de San Carlos para continuar su formación como maestros. La analista Ana María Hernández considera que debe afianzarse la carrera docente. Se eleve el nivel de preparación y de formación que los formadores de formadores tienen, no solo en las áreas didáctico-pedagógicas, sino también en competencias básicas que son aquellas que van a desarrollar en los estudiantes. Para que un niño adquiera los conocimientos y desarrolle sus capacidades en el aula, primero es necesario que el ambiente sea el adecuado. Hernández recalca que la infraestructura debería ser también un desafío de la cartera de educación. Los gobiernos municipales pueden aportar muchísimo también al poder definitivamente apoyar con el remozamiento, construcción, apoyo en el que las escuelas tengan el agua potable necesaria. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Luis Acché. En la primera parte de esta nota, Silvia Corzo nos presenta un balance de la ministra de Educación y de lo que falta, por lo menos en este periodo de gobierno. ¿Cómo lo evalúa? Muy importante y oportuno que empecemos por ahí. Voy a dejar de último en esta rápida intervención lo más grave. Pero en preprimaria, de 100 niños y niñas que deberían estar en preprimaria, párvulos, hay 54 fuera del sistema. Eso es muy importante.
En primaria hay una discusión si es entre el 3 y el 15%, si estamos ya cubriendo universalmente, creo que no hay una desaceleración en eso. En ciclo básico, el 60% de los jóvenes no están estudiando, están fuera del sistema, 60%. ¿Dónde están? Esa es una pregunta maravillosa, porque no están ni estudiando, no sé si están trabajando, ¿dónde están? Si esa es la gran irresponsabilidad del Estado, porque van para afuera, pero no hay opciones para esos patojos que no pueden entrar. En una edad delicadísima, vulnerables para cualquier tipo de acciones ilícitas o lo que sea. Y en ciclo diversificado es más grave todavía, 76% de los jóvenes no están estudiando el ciclo diversificado. Pero todo eso se puede manejar y se habla. De lo que no se habla es de cuántos niños y niñas entre 0 y 4 años están siendo atendidos por el Estado. Y les quiero compartir algo. Está estudiado, la neurociencia demuestra que la edad más importante para aprender y para educarnos es entre 0 y 3 años. Esa es la edad crucial del desarrollo humano, porque es cuando las proteínas y la nutrición del cerebro se debe desarrollar y adquirir habilidades para el resto de la vida. Esa es la edad crucial. ¿Cuánto Guatemala atiende? Hay un estudio que nos dice 0. Es decir, entre 0 y 4 años, que se llama educación inicial, el Estado ha abandonado completamente, porque todo el discurso y toda la atención y todo se concentra en preprimaria un poco, como ya les dije, y de ahí para arriba. Pero donde está la edad crucial es privado, es lo que hablábamos. Pero en efecto algunos le pueden decir que eso es más responsabilidad de los padres. Sí, es lo que siempre dicen, es responsabilidad de los padres y por lo tanto se atiende privadamente. No, les voy a dar un ejemplo de un estado que hizo esa opción. Cuando Bill Clinton y Hillary Clinton, cuando era el presidente Bill Clinton, hicieron una opción que se llamaba, lo que ahora han copiado, la ventana de los 1000 días. El presidente Clinton en Estados Unidos, gracias a la neurociencia, discutió con científicos y determinó que esa era la edad en que había que invertir, para evitar después invertir en recuperar lo que ya no se hizo. El Estado de los Estados Unidos, en Estados Unidos se invirtió en eso, es prioridad, y es el Estado el que tiene que garantizar esa calidad de 0. Claro que los papás y los padres y madres tenemos que entrar en todas las edades, claro que esa edad es fundamental, pero el Estado tiene que garantizar una nutrición, un acceso a sistemas, una estimulación, una atención integral de 0 a 4 años. Doctor, sabemos pues, los que hemos seguido un poquito la historia de aquí de Guatemala, que algunos pues estuvimos fuera, pero lo sabemos que usted estuvo como un viceministro en el 2008. En ese momento, ¿qué tal con esas ideas? ¿Por qué no se trajeron a la palestra? ¿Por qué no se trajeron al momento como para crear algún tipo de infraestructura para empezar a traer esos cambios? Porque de seguro, como usted muchas veces lo dijo en lo que estuvo peleando con los jóvenes y ayudándolos a llevar esa voz, ¿no? Había que sentar las bases para traer cambios. En ese 2008, ¿trató usted en algún momento de hacer esto? ¿Qué dejó? Qué maravillosa pregunta, no me la habían hecho nunca. En el tema de educación inicial fue como mi eje, quería ser, bueno, ese y el de las normales. Pero hubo un acto público aquí en Guatemala, se movilizó recursos e internacionalmente y se hizo una opción. Recuerdo que la señora Sandra Torres, que era la primera dama, fue muy comprometida en ese tema, en ese momento. Y se hizo una opción para que Guatemala se metiera al concierto internacional en materia de educación inicial. Se trajo gente, pero después se volvió a quedar en el abandono. Y otra cosa importante con el tema de educación inicial, ahí se plantearon bases y tuvimos una discusión con gente de afuera, posteriormente, y logramos algo que ahí está, es un pequeño logro. La Universidad de San Carlos, a través de la Escuela de Trabajo Social, finalmente este año inaugura, eso es una consecuencia de aquello, este año inaugura un técnico en educación inicial. Va a ser la primera experiencia de educación inicial instituida formalmente en Guatemala, gracias a estas relaciones y vínculos y al esfuerzo de trabajo social. Eso es lo que podríamos decir. Pero después se retrocedió en ese compromiso internacional, porque yo firmé, yo estaba ahí en ese acto, y firmamos un compromiso del Estado de Guatemala por la educación inicial. Después de ahí para acá, es una pena, ¿verdad? De esas perspectivas vamos a tener que hablar después que regresemos del corte comercial, Emilio. Claro que sí, vamos a un corte, pero ya regresamos. Seguimos con más información. Hoy se presentó un estudio sobre la cobertura educativa en nuestro país. Una de las fuentes consultadas fue el censo poblacional realizado en 2002. Veamos cuáles son algunas de las conclusiones. Un estudio elaborado con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refleja que hubo una disminución en la cobertura escolar de 2010 a 2014 en niños de primero a tercer grado primaria. Menor cantidad de nacimientos 7 años antes es la hipótesis que explica tal conclusión. Hay menos niños en la escuela, pero hay menos niños que nacieron en el periodo, en los años en donde 7 años después deberían de entrar en la escuela. Entonces eso lo tenemos que
validar a través de un censo. La consultora internacional Irene Kitt declaró que no se trata de desescolarización. No hay una desescolarización, sino lo que hay es una menor cantidad de niños estudiantes, porque habría, tenemos que estudiarlo, menos niños de los que teníamos pensado. Con lo mejor que sabíamos en el 2002, que es cuando hicimos esas proyecciones, hoy nos encontramos que eso que pensamos en el 2002 no se verificó. Durante los años anteriores a 2009 se registraba cada año un aumento en la matrícula escolar. Sin embargo, luego de ese año la cantidad de niños asistiendo a clases disminuyó. En 2009, 1.181.000 niños asistían a la escuela, mientras que el registro de 2014 señala que durante 5 años se redujo a 1.043.000, es decir, 138.000 niños menos. El último censo realizado en 2002 proyectaba que cada año nacerían 450.000 niños. No se tiene certeza que haya sido así. Por ello, el estudio propone que la causa sería menor cantidad de nacimientos durante esos años. Ante la ausencia de un censo que refleje cuántos guatemaltecos se encuentran en edad escolar, el Ministerio de Educación ha optado desde hace 3 años a asignar un código a cada alumno y así llevar un mejor control sobre la matrícula. Por una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y Luisa Che. Seguimos con más. No cabe duda, en estos últimos días ha salido también a dominio público de que necesitamos un censo. ¿Cómo está esto de que entonces tenemos menos niños y que como nacieron menos, pues entonces no es que estén menos educados, no es que estén vaciándose las escuelas? ¿A qué favorece eso de tener menos niños naciendo en realidad? Yo creo que este tipo de aseveraciones, que hay que discutirlas técnicamente, deberían ser confrontadas con otro tipo de estudios. ¿Cuáles? Por ejemplo, el estudio del ICEFI y UNICEF, que ellos hablan de una desaceleración en la educación, en la cobertura o el acceso a educación primaria. Todo eso es primaria, educación primaria. Pero hay que recordar y hay que insistir que la educación primaria, que debería haberse logrado para el 2015, la cobertura universal, porque es una de las metas del milenio, a la que están comprometidos la mayoría de gobiernos del mundo. 2015, este 2015 es vital porque es cuando se debe revisar si los estados del mundo cumplieron con las 6 metas del milenio. ¿Cómo toman ellos la excusa de que hay menos niños naciendo y entonces no logramos nuestras metas? Eso para mí es un estudio que no se ha contrastado con otros y que olvida y obvia otros elementos. Por ejemplo, lo que decía hace un rato, ¿cómo puede ser que solo porque hay menos niños viviendo, hay menos niños en primaria, cuando ellas mismas oficialmente dicen que hay más de la mitad de niños que no están en preprimaria? ¿Cómo podrían automáticamente pasar niños que no están en preprimaria, pasar a media o no pasar a primaria? Es decir, si oficialmente hay 54% de déficit en preprimaria, ¿cómo eso cambia inmediatamente en primaria? Recuerden, hay que tenerlo muy claro y con mucho respeto lo digo, que esta meta de cobertura universal en primaria es una meta política muy importante, en primaria. Las otras se pueden descuidar, pero la de esta no, porque ese es uno de los compromisos contraídos por los estados, como dije. Cuando dice meta política, también estamos hablando que puede influir en el tema electoral. No, hablo de, eso puede ser, pero eso no es tan importante como esto que voy a decir ahora. Como es una de las metas que se van a revisar en el 2015, que incluye nutrición, pobreza, acceso a mortalidad materna, etcétera, como es una de las metas que van a ser revisadas internacionalmente, es una meta que se tiene que cuidar con los números, que tienen que tener mucho cuidado, no pueden darse el lujo de salir mal calificados en una de las metas que se suponía se iban a lograr. Pero que no también Objetivos de Desarrollo del Milenio implica financiamiento de algunos países. Financiamiento, prestigio, concierto internacional, y entonces estamos no solo para el financiamiento privado, sino para el público, el tema del Banco Mundial, el BID. Hay como una serie de intereses en lograr, con cualquier explicación, que la primaria se logró. Digamos entonces que están ganando de panzazo, para hablar en buen chapín, estamos raspados en esas notas que estamos sacando. Yo creo, en verdad, y es que estos son metas de gabinete, pero en la provincia se puede ver fácilmente cuántos niños está trabajando en edades escolares, es muy fácil hacer. Claro, hay que hacer un estudio más formal. Yo repito, no podemos rebatirlo acá porque hay que hacer contraste de estudios, pero en la provincia es muy fácil descubrir que hay muchos niños estudiando. Hablemos de soluciones. Muy bien. ¿Hay soluciones en el corto plazo o en el mediano plazo? ¿Hay esperanza para la educación guatemalteca? Siempre debe haber esperanza. Es muy fregado si nos caemos en el pesimismo, porque siempre todo tema de Guatemala, toda problemática de Guatemala no nos debe robar la esperanza. Con este gobierno, con el que venga, con quien sea, siempre. La clave, creo yo, va a ser el tema de la financiación.
Del presupuesto que aumentó para este año, que son 12.295 millones de quetzales para Ministerio de Educación, más del 90% está destinado a salarios docentes y administrativos, lo cual está bien. Pero si el Estado realmente un día hace una opción, fíjense que para este año, bueno, desde los acuerdos de paz se dijo que Guatemala debiera tener un 7% del Producto Interno Bruto en educación, y tenemos el 3.2%. Una de las soluciones claves es un aumento de financiación no necesariamente vegetativo, es decir, no para pagar salarios que van a ir creciendo, sino invertir en educación. Para mí, personal y humildemente, y puedo estar muy equivocado, para mí la inversión está en los niños más pequeños, entre 0 y 4 años. Ahí está la inversión. 95% del cerebro está formado a los 3 años. Ahí tenemos que invertir, empezar de abajo. Y preprimaria, ¿cómo puede ser que 54% esté fuera del sistema? Ahí se crean las bases. Todo lo demás es importante, pero no hay con base. Porque además un niño desnutrido, con una mala base en preprimaria, no va a ser un guatemalteco exitoso en la escuela. A remar contra la corriente. Hace unos años, un estudio de UNESCO, determinó que la experiencia que los niños aprendían más fácilmente en el sistema educativo latinoamericano, incluido Guatemala, ¿saben cuál es la experiencia que los niños aprenden más fácilmente en las escuelas en Guatemala? El fracaso. Aprenden a fracasar. Y eso con niños desnutridos, que no son ellos responsables de ser desnutridos, me parece que es una injusticia social muy grande. Necesitamos hacer una nueva pausa, pero usted está invitado a quedarse con nosotros porque ya volvemos. Seguimos hablando del tema de educación en Noticiero Guatevisión. Hoy comenzaron las transferencias, mejor dicho, a las escuelas de los 147.8 millones de quetzales destinados a la refacción escolar. Eso toma un tiempo, porque usted, como sabe, nosotros tenemos 27.000 escuelas y de esas hay más de 20.000 OPFs. Entonces, para tramitar eso vía internet, el sistema se vuelve lento. Pero ya se comenzó a trasladar los fondos a las cuentas de las organizaciones de padres de familia. Son 147.8 millones. 9.9 millones de quetzales adeuda al Ministerio de Educación por concepto de salarios a más de 900 docentes de 52 centros educativos de Fe y Alegría, quienes continúan laborando y brindando atención de calidad, pero con varios meses de retraso en pagos, por lo que miembros de la Asociación de Padres hacen un llamado directo a la ministra de Educación. Escuchen. Ya que ellos están trabajando con toda la disposición, ¿verdad? Pero estamos como padres de familia también preocupados por la situación que ellos viven, pues ellos también son padres de familia y tienen que brindarles atención económica en sus hogares, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta es que estamos acá solicitando a la señora ministra que por favor atienda ya esta petición. De todo corazón se lo estamos pidiendo porque ya es un compromiso adquirido y agradecemos, señora ministra, que por favor gire las órdenes a donde corresponde para poder ya contar con el desembolso a nuestros maestros. Dos elementos se contraponen aquí, que no solo se ven en el Ministerio de Educación, pero también están en toda la administración pública. Uno es el pago, el traslado de alimentación. Ya lo vimos en el área de salud, en los hospitales en estos días, pero que la refacción escolar tarda en llegar por ahí en marzo, abril, y que al final es como un aliciente para muchos niños para que lleguen. Y el otro es el pago de salarios para los educadores. ¿Cómo atajar estas cosas? Es un problema, es este tipo de problemas que todo el mundo sabemos que existen, no es responsabilidad de la ministra actual, eso hay que decirlo muy claramente. Es un problema del Estado. ¿Cómo puede ser que no se pueda abrir el presupuesto? Que haya un retardo siempre el presupuesto entre enero y febrero, como que el Estado empezara a arrancar en marzo, pero los niños ya están allí. Es un problema que no se debe resolver para educación. Yo creo que ahí pasamos a otra dimensión. Ese es un problema del Estado de Guatemala en este tema de las operaciones financieras presupuestarias del Estado. Debemos, de alguna manera, todos los gobiernos se vienen quejando. 4 quejas hacen los gobiernos durante su estancia en cada enero, ¿verdad? 4 quejas. Y no hay modo que se resuelva. Pero a los gobiernos no les pasa nada porque sus salarios van a estar ahí. Pero la refacción, imagínense cómo se desestimula en los primeros 3 meses clave del año la llegada de niños por razones de alimentación, que es vital, el tema de la refacción, y eso es fundamental para paliar estas crisis. Claro. Y lo otro, lo de Fe y Alegría, yo sí quisiera
también sumarme a la señora. Fe y Alegría es uno de los, aquí no puedo ser muy imparcial, conozco a Fe y Alegría desde 1980. Fe y Alegría es uno de los proyectos más maravillosos que hay en Guatemala. Es un proyecto sano, genuino, de apoyo a la educación pública, a pesar de que es privado. Es una conexión entre educación privada y educación pública. Es como de estos modelos especiales que hay en Guatemala, atendiendo miles de niños, de jóvenes. Que funcionan. Que funciona, que tienen una mística, que tienen un compromiso, que los profesores son una manera diferente de ser, uno los puede ver en cualquier parte, incluso en áreas tan difíciles como el área Chortí. Fe y Alegría ahí funciona bien, formando maestros. Es uno de los mejores proyectos para Guatemala en materia educativa, que, como hablábamos hace un rato, rellena hoyitos que deja el Estado, ¿verdad? Y lo rellena de mejor, a veces con mucha mejor calidad por este tema del compromiso. Pero también sufren cada año cuando les dan o no les dan, les quitan, les ponen. Yo creo que es... Doctor, delicado. ¿de qué otras instituciones que hagan ese trabajo tan hermoso como lo hace Fe y Alegría, que usted nos está dando testimonio de ello, porque usted viaja en el interior del país? ¿Qué otras instituciones como ella, que ayudan a llenar ese vacío y que hacen que, bueno, a nuestra gente le llegue la educación a los niños, para que esa Guatemala del futuro vaya en algo cambiando y educándose? ¿Qué otras entidades como estas se encuentran en ese estado paupérrimo de no tener un salario, pues, para seguir trabajando? Más que el estado paupérrimo, hay otras instituciones de ese tamaño, diría que no hay ninguna. Hay ONGs que hacen trabajo educativo, bueno, las municipalidades apoyan, muchas municipalidades. También es importante entender el concepto de educación por cooperativa, que en ciclo básico diversificado hace su tarea, hay más de 11,000 maestros dedicados a eso. Ahí hay otra vertiente importante, porque los institutos por cooperativa son financiados por la municipalidad, los papás y por el Estado. Es otro estilo, es otro modelo importante para el país. Pero hay otras organizaciones como una hermana de Fe y Alegría, SIGER, el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, que también son miles de estudiantes cubiertos de una manera muy especial, porque son gente que estudia por radio en las noches y tienen tutores en los fines de semana para ir reforzando. Esos modelos también debieran ser valorados y fortalecidos en Guatemala. Doctor, ya tenemos que terminar, pero antes de despedirnos, estamos a las puertas de una elección y los políticos van a ofrecer muchas cosas. En materia educativa, ¿qué nos debieran ofrecer que sea realizable, que les debamos creer y que deban ser proyectos que sirvan en este largo plazo para resolver el tema de educación, que no se puede solventar en un año o en 2 años y ni siquiera en 5? Muy bien. Primero, aumentar algún punto la inversión del Producto Interno Bruto en educación. En 4 años se puede aumentar, aunque sea un punto. Ese es uno. El otro, el tema de la educación bilingüe intercultural, que eso también se debe mejorar. En el gobierno deportivo se creó un viceministerio de educación bilingüe intercultural, hay que fortalecer eso. Una meta alcanzable, la que yo mencionaba, la educación inicial. No alcanzable, sino que tiene elementos concretos como para hacerse. La educación inicial. ¿Por qué no se crea una figura, una institucionalidad al respecto? Y la otra muy importante, es fortalecer la formación de docentes. Con eso, sea la forma que sea. Con el modelo que ya se estableció. Que yo tengo mis reservas, ¿verdad? Históricas, pero lo importante es que haya maestros con formación de calidad. Tengo mis dudas sobre el modelo, pero eso es una meta importante para el país. Gracias por su tiempo, doctor, de verdad, muy instructivo lo que compartió con nosotros y por supuesto con nuestra audiencia. Le damos gracias por haber estado con nosotros nuevamente y bueno, vamos a un corte, pero ya regresamos con más aquí, a su noticiero Guatevisión.